Hola hermanos, ¿cómo están? Reciban un saludo cordial. El día de hoy estoy por acá para hacerles una invitación muy, pero muy especial. Y es a que me acompañen a una serie de videos que voy a estar haciendo, en los cuales voy a estar explicándoles a ustedes todos y cada uno de los días de la Semana Santa, qué celebramos, por qué lo celebramos y sobre todo dónde está el fundamento bíblico de eso que estamos celebrando. Recuerden que la Semana Santa o Semana Mayor es la semana en la cual nosotros celebramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fue la última semana de vida de nuestro Señor, en la cual con su pasión, muerte y resurrección venció para nosotros los tres grandes enemigos que tenemos nosotros los seres humanos, que son el demonio, el pecado y la muerte. Y esto que el Señor consiguió para nosotros, vencer esos tres grandes enemigos que nosotros tenemos, pues le costó a Él una semana muy dura, con mucho sufrimiento, una muerte muy cruel, terrible, en la cruz del Calvario. Entonces la idea es que cuando el Señor nos permita llegar a nuestra próxima Semana Santa, pues nosotros lleguemos a cada una de las celebraciones sabiendo qué celebramos, por qué lo celebramos y dónde está el fundamento bíblico de eso que estamos celebrando. Y así busquemos darle la importancia que esta fiesta o que estas celebraciones tienen. Porque lastimosamente, pues poco a poco la Semana Santa se ha ido convirtiendo para muchos en una semana de vacaciones, ya no la llaman Semana Santa, sino semana de vacaciones. Están pensando en irse a la playa, están pensando en un montón de cosas y menos en un poquito de espiritualidad que les permita profundizar en esto que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros y lo terrible que fue, lo que le costó, el sufrimiento que le costó y la muerte que le costó, pues darnos o conseguirnos a nosotros abrir las puertas del cielo, abrir para nosotros las puertas del cielo, venciendo estos tres enemigos que ya les mencioné. Antes de entrar en el Domingo de Ramos, que es el día con el cual empieza la Semana Santa, yo quisiera decirles unas cositas corticas que son muy importantes que nosotros las entendamos para cuando entremos en materia entender muchísimo mejor. Bien, la primera es que la Semana Santa, como la mayoría de nuestras fiestas cristianas, pues nacen de una fiesta judía. Es así, por ejemplo, como el Chabot, del Chabot o Pentecostés judío, pues nace nuestro Pentecostés cristiano. Y así sucesivamente son casi todas las fiestas tienen precedencia en una fiesta judía. Pues resulta de que nuestra Semana Santa nace en una fiesta judía que es la fiesta de la Pascua. ¿Y qué es la fiesta de la Pascua para un judío? La fiesta de la Pascua para un judío es su fiesta más importante. Entre todas las fiestas que tiene el pueblo de Israel, la fiesta de las fiestas es la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque en ella celebran ellos la liberación de la esclavitud de Egipto. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo entre 400 y 430 años esclavo en Egipto. Y Dios los libera de esa esclavitud, entonces la Pascua se convierte en esa fiesta de esa liberación. Ahora, un judío espera con ansia, con alegría, con regocijo poder celebrar esta fiesta, la fiesta de su liberación, por el sentido tan profundo que tiene para ellos. Y si un judío celebra esta fiesta con regocijo, con alegría, con ganas, con todo lo que espiritualmente es para ellos, cuanto más nosotros los cristianos, escuchen, cuanto más nosotros los cristianos debiéramos de celebrar esta fiesta de una manera muy profunda, muy espiritual. Porque si los judíos están celebrando la liberación de la esclavitud de Egipto, pues nosotros estaríamos celebrando que nuestro Señor Jesucristo ha vencido nuestros tres grandes enemigos, el demonio, el pecado y la muerte. Entonces debiera ser para nosotros una celebración mucho más importante que lo es para los judíos la fiesta de la Pascua. Pero repito, lastimosamente, para muchos es una semana cualquiera, para muchos eso es una semana de vacaciones, para muchos ya tienen todo listo para irse a la playa y Dios cero, Dios por ningún lado. Entonces, tenemos que volver nosotros quienes creemos
en el Señor, quienes amamos su palabra, quienes vivimos de la experiencia de Jesús todos los días, poco a poco ir recuperando el verdadero sentido espiritual que tiene esta semana. Y una de las formas es conocer qué celebramos, por qué lo celebramos y dónde está el fundamento bíblico de eso que estamos celebrando. Y lo segundo que quisiera comentarles es que en Jesús se cumplen cientos de profecías del Antiguo Testamento. Y aquí les voy a enseñar algo que es muy importante si ustedes algún día se animan a estudiar la palabra de Dios, que es una clave muy importante para entender o interpretar correctamente un texto bíblico. Y es lo siguiente: la Biblia está compuesta por Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento le apunta a Jesús a la primera venida. Es por eso que en Jesús se cumplen cientos de profecías del Antiguo Testamento, porque le apuntaba a Jesús a la primera venida. Y si el Antiguo Testamento le apunta a Jesús a la primera venida, pues el Nuevo Testamento le apunta a Jesús también, pero a la segunda venida. Por eso es que el Nuevo Testamento es un constante: estén alertas, estén atentos, tengan su vida arreglada, porque el Señor en cualquier momento aparece y todo termina. Entonces, es bueno que tengamos en cuenta estos elementos que seguramente nos van a servir mucho para entender esto que les voy a explicar sobre la Semana Santa. Entonces, por eso decía este gran padre de la iglesia, San Agustín, por eso decía el gran padre San Agustín, que el Nuevo Testamento está dentro del Antiguo Testamento como el fruto dentro de la flor. Por eso cada cosa que hay en el Nuevo Testamento, si la queremos entender, tenemos que ir a buscar su raíz en el Antiguo Testamento. Y eso quiere decir algo que decía el apóstol San Pablo y que muchas veces no entendemos. Y es que todo lo que en el Antiguo Testamento era prefigura, en el Nuevo Testamento es realidad, porque pues obviamente le apuntaba a Cristo Jesús y ya es una realidad. Entonces, de ahí es donde sale que el apóstol nos diga eso. Ya con esto, al menos con estos daticos, para no hacer el video muy largo, pues les pudiera dar más, pero con estos daticos creo que podemos iniciar y entrar en el Domingo de Ramos. Y para eso, pues quisiera que me permitan cambio pantalla rápidamente y arrancamos. Aquí está, entonces tenemos una imagen, un icono representativo pues de lo que sucedió ese domingo, que vamos a leerlo ahorita en la palabra de Dios, que no es un invento. Todo lo que ustedes ven en esta imagen, Jesús entrando en un burrito, la gente agitando palmas y todo eso y felices, nos lo narra el Evangelio. Ahorita lo vamos a leer. Y pues pongo aquí la Semana Santa, el Domingo de Ramos, que es el día con el cual empieza la Semana Santa, la Semana Mayor. Ahora, mis queridos hermanos, les voy a presentar este cuadro y presten mucha atención. Este cuadro, este versículo bíblico es fundamental si nosotros queremos entender no solamente el Domingo de Ramos, sino la semana completa. Si nosotros queremos entender la Semana Santa completa, este versículo bíblico es fundamental y yo se los voy a estar repitiendo varias veces porque ahí, en esto que dice acá, es donde está lo que se va a desarrollar durante toda la semana. Y es este versículo de San Juan 1:29 que dice de la siguiente manera: el siguiente día vio Juan, este Juan que menciona acá y que estoy señalando para los que lo están viendo en pantalla, este Juan es Juan Bautista. Juan Bautista. Entonces, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Todo lo que esté así en azul es en lo que yo quiero hacer énfasis. Entonces, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, mis queridos hermanos, este es un señalamiento muy importante. Es un señalamiento fundamental para entender todo esto. Es que Juan Bautista ve a Jesús que viene hacia él y lo señala con el dedo y dice: he aquí el Cordero de Dios. Por eso es que todas las estatuas representativas de Juan Bautista están con un dedo señalando. Porque Juan Bautista es el que nos señala a Jesús como el Cordero de Dios. Y este señalamiento a nosotros nos parece como muy normal, porque nosotros, quienes participamos en la iglesia, quienes leemos la palabra de Dios, pues vemos que en todas las Eucaristías se nos presenta el Cordero de Dios. Quienes leemos la Biblia vemos que en el Apocalipsis aparece 28 veces Cordero de Dios, etc. Entonces para nosotros es muy normal. Pero resulta de que para poder entender realmente lo que está sucediendo acá,
Y esta es otra muy buena clave para entender la palabra de Dios, es que nosotros debemos ponernos en la mentalidad y en la época en la que sucedieron los hechos. Ese es uno de los grandes problemas que tiene mucha gente para entender la palabra de Dios. Que todos lo leen con mentalidad de nuestro siglo, del siglo XXI, y fuera de eso con la mentalidad nuestra, que somos latinoamericanos, y esto hay que ponernos es en la mentalidad de Israel y en la época. Si no lo ponemos de esa manera, pues vamos a cometer un montón de errores al interpretar la palabra de Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque resulta de que los judíos de la época de Jesús, cuando vieron a Juan Bautista, que señala con el dedo así y dice, este es el Cordero de Dios, pues ellos entendieron lo siguiente, que es esta otra imagen que les tengo acá, o este otro escrito que les tengo acá. Para un judío, Cordero significaba dos cosas. Cordero significaba dos cosas. Es más, todos los ejemplos cojean, pero podríamos poner un ejemplo que cuando nosotros nos mencionan natilla y buñuelos, casi siempre lo relacionamos con Navidad, con diciembre. Pues no es lo mismo, pero cuando un judío, escuchen, cuando un judío de la época de Jesús escuchaba mencionar cordero, pensaba en dos cosas. La primera es sacrificio por los pecados. ¿Qué es sacrificio por los pecados? Es una fiesta llamada la fiesta del Yom Kippur o fiesta de la expiación también se conocía, donde sacrificaban un cordero, miren, por eso ellos pensaban en esto, sacrificaban un cordero, le cargaban los pecados del año de todo el pueblo y lo sacrificaban y con la sangre pues hacían algo que más adelante les voy a mostrar, sobre todo el viernes. ¿Listo? Eso está en Levítico capítulo 16. Y en la segunda cosa que pensaba un judío cuando escuchaba hablar de cordero era en Pascua. Y recordemos que Jesús subió precisamente a celebrar una Pascua. Entonces, ellos pensaban en Pascua porque la cena pascual, en esa cena pascual, ellos mataban un cordero y lo comían en familia. Éxodo capítulo 12, ahí lo pueden encontrar igual, lo vamos a leer también más adelante cuando lleguemos al jueves santo. Entonces es muy importante que nosotros nos pongamos en la mentalidad de la época, porque para ellos debió haber sido muy extraño que Juan Bautista señale con el dedo a Jesús y diga, he ahí el Cordero de Dios. A ellos se les viene a la mente sacrificio por los pecados y Pascua, pero cuando miran ven a un hombre. Por eso es que aquí yo pongo, por eso para los judíos de la época de Jesús, cuando vieron que Juan Bautista les dijo sacrificio por los pecados y Pascua, y ellos miran y ven a un hombre, a Jesús, tuvo que haber sido para ellos una sorpresa muy grande, porque nunca jamás en la historia se había señalado a un hombre como el Cordero de Dios. Nunca jamás en la historia se había señalado a un hombre como el Cordero de Dios. Siempre los corderitos significaban un sacrificio un cordero que se iba a sacrificar por los pecados y significaban un cordero de Pascua que se tenían que comer en familia. Ahora, esto es muy importante para nosotros, ojo, para nosotros los cristianos, esto es muy importante para nosotros los cristianos porque lo que Juan Bautista nos está diciendo hoy a nosotros, al señalar a Jesús como el Cordero de Dios, es que ese hombre, es decir, Jesús, va a ser para nosotros sacrificio por los pecados y Pascua. Entonces, mis queridos hermanos, Jesús de Nazaret es para nosotros sacrificio por los pecados y Pascua. Es muy importante esto, por eso se los pongo acá grande, Jesús, sacrificio por los pecados y Pascua. Jesús es nuestro sacrificio por nuestros pecados y Jesús es nuestra Pascua. Y vamos a ver ahorita pues qué es nuestro Cordero, lo vamos a ver ahorita claramente. Por eso vuelvo y repito, para nosotros entender la Semana Santa es fundamental entender que Jesús es para nosotros el Cordero que se sacrifica por nuestros pecados y nuestro Cordero Pascual. Esto, por eso yo les decía, Juan 1.29 va a ser fundamental para entender todo lo que vamos a ver durante esta semana. Ya con esto, mis queridos hermanos, vamos a entrar en lo que sucedió el domingo de Ramos y lo voy a tomar del Evangelio de San Mateo, lo pudiera tomar también de San Lucas, en fin, pero lo voy a tomar del Evangelio de San Mateo. Lo que está en rojo es el texto bíblico y lo que está en azul es en lo que quiero hacer como un poco de énfasis, ¿no? Porque no tenemos tiempo para detallar cada cosa.
Entonces dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo y luego yo les digo qué vamos a hacer ahí. Mateo 21:1 en adelante. Cuando se acercaron a Jerusalén, presten atención, Jerusalén, por eso lo remarco, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada, ojo, asna, también está señalado, atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, versículo 5, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos, y él, sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, mis queridos hermanos, cuando nosotros miramos esta imagen que está acá y miramos lo que acabamos de leer, que el Señor añada bendición a su santa palabra, es exactamente, esta imagen es completamente representativa de lo que acabamos de leer. Vemos que entra Jesús en un burrito a Jerusalén, la gente tiende palmas y dice, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Ahora, de esto que nosotros acabamos de ver que no es un invento, cuando nosotros vamos el domingo de Ramos, no estamos haciendo un invento como muchas personas que parecen, no leen la Biblia y creen que eso es un invento, que eso son, en fin, todo lo que ellos dicen, nosotros vemos que no, es completamente bíblico y lo acabamos de leer. Entonces, de esto que acabamos de leer, yo quiero centrarme en 3 cosas que fue las que señalé ahí para explicarles al día de ustedes. 3 cosas. La primera, ¿por qué Jesús entró a Jerusalén montado en un burro y no en un caballo, por ejemplo? Se preguntan muchos. Que la gente sacudía ramos y que la gente gritaba, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esas son las 3 cosas que de este texto que acabamos de leer, pues yo me quiero centrar. Jesús entró a Jerusalén montado en un asna, un pollino, un burrito, y la gente sacudía ramas y gritaba Hosanna al Hijo de David. Esas 3 cosas vamos a profundizar. Entonces vamos a empezar por la primera. Vamos a empezar por la primera y es entender por qué Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito y no, por ejemplo, en un caballo. Todo el mundo diría, no, pues un rey, pues montado en un caballo, no en un burrito, en un humilde burro. Bueno, vamos a entender por qué. Para entender por qué nosotros tenemos que ir, lo que yo les dije ahorita. Si queremos entender algo del Nuevo Testamento, hay que ir a buscar la raíz en el Antiguo Testamento, donde se prefiguraba lo que iba a ser realidad en el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante eso? Y para eso vamos a Génesis 49. Antes de leerlo, yo los voy a poner en contexto. Resulta que en Génesis capítulo 49, Jacob, que es el padre de los 12 hijos que después van a ser las 12 tribus del pueblo de Israel, es decir, va a ser el pueblo de Dios, antes de morir Jacob le va a dar una bendición a cada uno de sus hijos. La bendición que le da Jacob a cada uno de sus hijos va a tener que ver con todo lo que esa tribu es durante su historia, pero eso es algo que hay que estudiarlo con todo el Antiguo Testamento. De hecho, en esta bendición antes de morir, pues yo lo que me quiero centrar es en la bendición que le dio a Judá, a uno de sus hijos, porque es la que tiene que ver con esto. El que quiera ir a leer la bendición que Jacob le dio a cada uno de sus hijos, ahí está en Génesis capítulo 49, pero yo me voy con la de Judá. Escuchen esto lo que dice, que ya está en el versículo 8 en adelante. A ti Judá, por eso lo señalé acá, mira, si ustedes lo ven, ahí está, a ti Judá, te alaben tus hermanos. Escuchen esto, te alaben tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos.
escuche esto, inclínense ante ti los hijos de tu padre. Miren, esto es tremendo, mis queridos hermanos, porque aquí lo que está haciendo Jacob es dándole autoridad a Judá sobre el resto de sus hermanos. Y por eso les dice, dice, inclínense ante ti los hijos de tu padre. Es decir, todos tus hermanos se van a inclinar ante ti. Le está dando primacía y autoridad. Y no es el tema, pero lo voy a mencionar. Por eso es que cuando Jesús viene y escoge 12, que son el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, pues también a Pedro le da autoridad y pastoreo sobre los demás, sobre todo el rebaño, sobre toda la iglesia. Eso no es un invento, eso viene ya desde el Antiguo Testamento, donde de los 12 el Padre escoge, Jacob, perdón, o Dios por medio de Jacob más bien, escoge a Judá y le da la primogenitura o la primacía sobre los demás hermanos. Eso ahí está claro en la palabra de Dios. Pero no es el tema, así que solamente lo quería mencionar. Luego dice cachorro de león. ¿Por qué dice cachorro de león? Pues porque por eso es llamado después Jesús el león de la tribu de Judá. Fíjense en que estamos hablando de Judá, que fue a la tribu que se le dio, a Judá que fue al que se le dio primacía sobre los demás, porque de la tribu de Judá es donde viene el Mesías. Entonces tiene esa primacía. Y es bien interesante porque en el Nuevo Testamento también, la única iglesia que va a estar presente cuando venga nuevamente el Mesías va a ser la iglesia edificada sobre Pedro. Por eso dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, entonces, cachorro de león Judá, de la casa, hijo mío, vuelves. Si agacha, se echa cual león o cual leona. ¿Quién le va a desafiar? Miren, mis queridos hermanos, ¿quién se atreve a meterse con el hijo de un león? Bueno, no se mete nadie con el hijo de un león, porque lleva con el león. Entonces aquí lo que están dos dioses dándole protección a Judá. Y dicen, nadie, incluso ni los hermanos que van a tener que estar inclinados ante él, van a tener la misma autoridad que Judá. Versículo 10, presten atención, dice así. No se irá el cetro de la mano de Judá, ni el bastón de mando entre sus piernas. Escuchen esto. No se irá el cetro de la mano de Judá, ni el bastón de mando entre sus piernas. Entonces, era una insignia de poder y autoridad por parte de los reyes. Entonces, es muy interesante porque le está dando la insignia de poder y autoridad de rey, pero miren lo que dice después, hasta que venga aquel al que le pertenece. ¿Qué quiere decir hasta que venga aquel al que le pertenece? Quiere decir que Judá va a ser el dueño de ese cetro y bastón, pero solo hasta que venga alguien que es el verdadero dueño. Ahora, nosotros ya sabemos, pues por 2000 años de historia cristiana, quién es, pero si nos vamos a la época, todavía no se sabe quién es. Solamente se sabe que de la tribu de Judá vendrá uno que es rey, dueño de ese cetro y de ese bastón, vendrá. Y que Judá lo va a tener en sus manos. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga ese que es el verdadero rey y dueño. Esto es bien interesante porque ahí nosotros vamos entendiendo, ya vamos hilando y vamos comprendiendo mucho mejor el tema. Y da una pista, dice, y al que harán homenaje de todos los pueblos. Ojo, y da una pista muy importante para cuando venga ese dueño de cetro de rey y bastón de mando, ese que tiene ese rey con autoridad, da una pista tremenda para que cuando se cumpla esa pista nosotros sepamos que ese es. ¿Y cuál es la pista que da? El que ata a la vid su burrico y a la cepa el pollino de su asna, el que lava en vino su túnica. Entonces, la pista que da es así de sencilla. Entrará montado en un burrico o en un burrito. Llegará montado ese rey en un burrito. Entonces ya ustedes se van dando cuenta porque leímos en Mateo que Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito, ¿no? Ya iban conectando, pero no es la única razón. Entonces vemos, ya para resumir, que a Judá se le está dando autoridad sobre los demás hermanos, los demás deben estar inclinados ante él. Es un cachorro de león, nadie se podrá meter con él porque tiene un león que lo defiende, en este caso estaríamos hablando de Dios. Va a tener el cetro y el bastón, el poder y la autoridad hasta que venga el verdadero dueño, el rey, que va a entrar montado en un pollino. Entonces alguien se preguntará, bueno, ¿y qué pasa con las demás 11 tribus? Las demás 11 tribus, si quieren estar presentes cuando venga el Mesías y
conservar y estar también en esa promesa, tienen que estar unidas a la tribu de Judá. Si ellos querían estar en la promesa y estar presentes cuando viniera el Mesías, tenían que estar unidos a la tribu de Judá. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando uno sigue leyendo la historia, después el reino se dividió, o Israel se dividió en dos reinos: reino del norte, capital Samaria, y reino del sur, capital Jerusalén. En el reino del sur estaba la tribu de Judá, que es la tribu de la promesa, y de donde vendrá el Mesías. Y en la parte de arriba, en Samaria, pues se fueron 10 de las otras tribus. ¿Y qué pasó ahí? Ahí perdieron la promesa y perdieron la identidad. Por eso cuando viene nuestro Señor Jesucristo, por eso cuando Él viene a la tribu de Judá y entra a Jerusalén. Pero es para que nosotros entendamos también que así como el que tenía la promesa era Judá, y cuando nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, también el que tiene la promesa en el Nuevo Testamento de que estará presente cuando venga el Mesías es Pedro, y entonces es la iglesia que va a estar presente cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. ¿Qué tienen que hacer las otras 11, los otros 11 apóstoles, porque a Judas lo reemplazaron? Pues si quieren estar presentes cuando venga el Mesías, tienen que estar unidos a la tribu a la iglesia de Pedro. Si no, van a estar perdiendo la promesa, van a estar perdidos como terminó perdido un montón de tribus en el pueblo de Israel que estaban dispersas por diferentes lugares, etc. No es el tema, pero de todas maneras lo quería mencionar. Bien, ahora vamos porque la revelación es progresiva y entonces continúa. Y posiblemente estos son muchísimos años entre un evento y otro, y posiblemente va sucediendo lo que tanto nos dice la Biblia en el Antiguo Testamento, que van cambiando las generaciones y muchos se van olvidando de las cosas. Y posiblemente puede haber estado pasando eso, o el Señor simplemente les quiso recordar la promesa, y por eso es que después el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, nos dice lo siguiente: exulta sin freno Sión, grita de alegría a Jerusalén. Entonces aquí volvemos a ver, vemos otra vez que se menciona Jerusalén, que fue la que señalamos aquí cuando leímos a Jesús entrando el domingo de Ramos a Jerusalén. Que viene a ti tu rey, miren, viene a ti tu rey. ¿Se acuerdan que dijimos aquí en esto que el cetro de mando, que el cetro de la mano y el bastón de mando era poder y autoridad de rey? Entonces vemos aquí como ya en Zacarías se nos dice claramente, ya no nos habla del cetro y el bastón, sino que se nos dice: grita de alegría a Jerusalén, que viene a ti tu rey, justo, victorioso, humilde y montado en un burrico, en una cría de un asna. Entonces vuelve y se le recuerda al pueblo aquella promesa ya hecha de Dios por medio de Jacob cuando bendice a su hijo Judá, de que vendría de la tribu de Judá un rey, y se nos recuerda nuevamente que viene montado en un burrico. Ahora, esta fue la razón de por qué Jesús entró a Jerusalén el domingo de Ramos montado en un burro. Lo hace porque se está cumpliendo la profecía de Judá, o de hecha por Dios a través de Jacob a su hijo Judá, y la profecía de Zacarías, porque lo que estaba pasando ese domingo era que estaba entrando en Jerusalén el dueño del cetro y de bastón de mando, símbolo de poder y autoridad del rey, y por eso Jesús hace una entrada grandiosa, para que todo Israel supiera que en ese momento se estaba cumpliendo la profecía de Judá y de Zacarías, y que a partir de ahí en adelante, ya Judá no tenía más el cetro y el bastón de mando. A partir de ese momento estaba entrando el dueño, porque eso era lo que decía Génesis 49:8, ¿sí? Hasta, ojo, vuelvo y se lo repito, debía haberlos puesto uno frente al otro, pero vuelvo y se lo repito. No se irá el cetro de la mano de Judá ni el bastón de mando entre sus piernas hasta que significa que es por un tiempo limitado, hasta que venga aquel al que le pertenece. Judá no era el verdadero dueño, lo iba a tener, pero el que le pertenece es el que entró, el que iba a entrar en un pollino. Entonces eso está más que claro, mis queridos hermanos. Esa es la razón entonces de por qué Jesús entró en un burro a Jerusalén. Primero, para que se cumpliera la profecía de Génesis 49 y de Zacarías. No pongo aquí 9:9 porque se me pasaba hacia abajo. Listo, pero ya ustedes lo vieron, aquí está. Zacarías 9:9 y Génesis 49:8.
Pero también hay una razón más, hay una razón más y que refuerza todo esto que estamos diciendo. En el libro de los Reyes, primer libro de Reyes 1:32 al 34, se nos dice que los reyes cuando iban a ser coronados como reyes entraban a Jerusalén montados en un burrico, no en un caballo. Vamos a leerlo, primero de Reyes 1:32 en adelante. Dice así, el rey David dijo, llámenme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Loaida. Ellos se presentaron ante el rey y él les ordenó, tomen con ustedes a los servidores de su señor, monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y háganlo bajar a Gijón. Allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán rey de Israel. Ustedes sonarán la trompeta y lo aclamarán, viva el rey Salomón. Entonces, la mula, pues la mula es cría de un asno y nace de un asno en cruce con una yegua. Entonces, ahí nosotros lo que estamos viendo, mis queridos hermanos, es una razón más de por qué Jesús entró a Jerusalén, o una confirmación más de por qué Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito. Porque en un burro era que entraban los reyes en el Antiguo Testamento a Jerusalén cuando iban a ser coronados como reyes. Ahí está claro, Primera Reyes 1:32 al 34, cuando va a ser coronado como rey Salomón, el hijo de David, y entra a ser ungido por el profeta y por el sacerdote como rey de Israel. Entonces, esa es una razón más que refuerza lo que ya venimos diciendo de Jesucristo Rey que vamos a ver ahorita. Ahora, esto es muy importante, mis queridos hermanos, porque eh, vamos a ver las razones. Yo me puse a investigar un poquitico porque pues está muy más que claro de por qué entró en un burrico. Tenía que entrar en un burrico porque así estaba pues profetizado. Así estaba señalado y así entraban los reyes a ser coronados como reyes. Pero yo me puse a investigar un poquitico más y yo dije, bueno, ¿y por qué no usaban el caballo, verdad? Y aquí les voy a dar las razones que encontré. Les voy a dar un poquito sobre eso para que ustedes lo entiendan. Dice, no usaban el caballo por las siguientes razones. Primera, porque para los israelitas el caballo era un animal derrotado por Dios el día que el faraón egipcio fue echado al mar con sus carrozas y caballos. A ver, para quienes no sepan, cuando Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ellos llegan un momento en el que llegan y ven el mar, un mar inmenso. Y cuando miran hacia atrás, ven al faraón con todo su ejército persiguiéndolos. Bueno, ahí hay una reflexión tremenda para nuestras vidas, ¿no? Porque en ese momento de desespero y de susto, cuando ellos no sabían qué hacer, eh, les dice Moisés, que era el que hablaba de parte de Dios, les dice, miren muy bien, miren a ese ejército, ustedes están muertos de miedo, estamos aquí atrapados, pero miren muy bien a ese ejército, porque nunca más lo volverán a ver. Eso es impresionante, eso está por ahí en Éxodo capítulo, creo, 12, 13, 14, por ahí está más o menos. Y esa frase es impresionante, hermanos. Si nosotros fuéramos capaces de decirle a nuestros problemas, a nuestras dificultades, a nuestras enfermedades, ojo, mírenlo bien, porque nunca más lo volverán a ver. ¿Y por qué nunca más lo volverán a ver? Porque el poder de Dios va a actuar. Y el poder de Dios actuó. El Señor abre el mar, Israel pasa el mar, luego se viene el faraón con sus caballos, y cuando van en el medio del mar, el Señor junta el mar y ahí perecen. Por eso, el, el, el caballo es un animal derrotado por Dios, por su poder, y es un enemigo derrotado. Ojalá de verdad nosotros fuéramos capaces de decirle a un montón de problemas, eh, mirarlos y decirles, nunca más te voy a volver a ver, porque el que está conmigo es fuerte y poderoso, y es incluso capaz de hacer cosas imposibles para sacarme ese problema, esa dificultad. Pero bueno, eso sería una reflexión para otro día, solo lo quería mencionar, haciéndoles entender por qué ellos no usaban el caballo. Lo segundo, porque desde la antigüedad el asno o burro fue un símbolo de paz. Entonces, esto es muy interesante porque el asno o el burro es un símbolo de paz. ¿Y por qué el asno o el burro era un símbolo de paz? Por otra razón, porque el caballo era un animal utilizado por los países poderosos como un instrumento de guerra. Y en aquellos tiempos que no existían las armas que tenemos hoy, quien tenía caballos para la guerra tenía muchísimas ventajas. Entonces esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque para aquella época, cuando
no se tenían las armas que se tienen el día de hoy. El que tenía caballos era el que mejores armas tenía para la guerra. Y era el que prácticamente estaba con la victoria asegurada. Y, y hay una reflexión bien interesante ahí, porque parecía que el faraón entonces estaba con la victoria asegurada porque tenía caballos y hombres y guerreros. El pueblo era un montón de esclavos muertos de hambre que iban corriendo, pero el Señor los venció con su poder. Bueno, hermano, nosotros no necesitamos esas armas que matan y matan a tantas personas. Nosotros lo único que necesitaríamos sería que Dios fuera delante de nosotros, en nuestros países, en nuestra vida, y tendríamos la victoria contra cualquier enemigo. Pero como a Dios lo hemos ido sacando y lo hemos ido eliminando, ahí tenemos las consecuencias de por qué vemos las guerras que vemos y todo lo que estamos viendo. Entonces, y lo cuarto era porque los israelitas, y ya esto conecta con lo que les acabé de decir, lo cuarto era porque los israelitas no los necesitaban, ya que Dios iba a la guerra delante de ellos, como lo vemos en Deuteronomio 21 en adelante. Miren lo que dice. Presten atención. Cuando salgas a luchar contra tus enemigos y veas caballos, se dan cuenta que era el instrumento que utilizaban los poderosos, como lo hizo el faraón egipcio. Carros, en este momento no habla de los carros de 4 llantas que nosotros tenemos porque en ese tiempo no existían, eso es moderno. Se refiere a las carrozas jaladas por caballos. Y un ejército más numeroso que tú, no les tengas miedo. Tremendo. Cuando veas así como vieron los israelitas y miraron para atrás y vieron un ejército numeroso con caballos, carrozas, el Señor dice, cuando ustedes vayan a la guerra y vean todo eso, no tengan miedo. Pero no tengan miedo, ¿por qué? Dice, no tengan miedo porque está contigo Yahvé tu Dios. Hermano, quien tiene a Dios no necesita nada de eso. Tiene la victoria asegurada. Y sigue diciendo, el que te sacó del país de Egipto. Cuando estéis para entablar combate, el sacerdote se adelantará y arrengará la tropa. Les dirá, escucha Israel, hoy vais a entablar combate con vuestros enemigos, que no flaquee vuestro ánimo, no tengáis miedo ni os turbéis, ni tembléis ante ellos, porque es Yahvé vuestro Dios el que marcha con vosotros para pelear en favor vuestro contra vuestros enemigos. Entonces, mis queridos hermanos, en conclusión, ellos no necesitaban el caballo que era un instrumento de guerra, porque cuando ellos iban a pelear, Dios iba adelante de ellos y ellos siempre eran victoriosos. Siempre. Ustedes leen y siempre que ellos iban a la guerra y Dios iba delante de ellos en el arca de la alianza con las imágenes de los querubines que era donde el Señor manifestaba su presencia, Israel siempre fue victorioso. Entonces ellos no necesitaban ese instrumento de guerra para ir a la pelea. Ellos no lo necesitaban para nada. ¿Qué pasó? Después pasó el tiempo y con el paso del tiempo los israelitas le pidieron a Dios que les diera un rey. Dios accedió y con esto ya el Señor no marchaba delante de ellos en la guerra, sino que lo hacía el rey. Y eso fue lo que ocasionó todas las desgracias de Israel. El problema fue que empezaron a confiar más en el rey que en la ayuda del Señor. Y por eso Isaías les hace el siguiente reproche. Antes de leer lo que dijo Isaías, mis queridos hermanos, qué triste esta situación. Pero es una situación que espiritualmente la vemos en nuestra vida. Le piden al Señor reyes, el Señor accede porque ellos no entendieron que el rey que ellos tenían era más poderoso que era el Señor, pero nosotros somos igualitos desde Génesis hasta que el Señor venga, seremos lo mismo, cometeremos los mismos errores, teniendo al Señor y pidiendo otros reyesitos. ¿Cuántos de nosotros, hermano, teniendo a nuestro Señor, estamos pidiendo a otros reyesitos como el poder, el placer, el dinero? Y cuando llegan esos reyesitos, entonces ya el Señor no va delante de nosotros, sino que va a ese reyesito. ¿Y qué pasa cuando va ese rey? Que al perder la confianza en el Señor, que al no tener al Señor al frente, es cuando vienen nuestros problemas. Hermano, piensen si es verdad o no es verdad lo que le estoy diciendo. ¿A cuántos el Señor, incluso, es muy triste, cuántos el Señor le han pedido que les dé su casa, un carro, les dé prosperidad? Y cuando el Señor se los da, ese reyesito ocupa el lugar del Señor y ahí vienen los verdaderos problemas para muchos de nosotros. Mire, si el Señor te bendice porque Él te puede bendecir con eso, hermano, nunca quites al Señor del frente.
no lo quites, vas a tener muchos problemas. Qué maravilla sería poder conservar esas cosas si son bendición de Dios, si vienen correctamente y que Dios sea primero en la fila en tu vida. Es muy triste ver a alguien que consigue dinero y se aleja del Señor y no vuelve a la iglesia, no vuelve a orar. Es muy triste ver a alguien que consigue poder y se aleja del Señor, no vuelve a orar. Es muy triste ver a alguien enredado en placeres todo eso y alejado del Señor. Esos reyesitos. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Por eso todo esto hay que mirarlo desde el punto de vista espiritual. Entonces, ¿qué fue lo que les pasó? Miren la advertencia que les va a hacer Isaías. Isaías 31:1 en adelante dice así. Hay de los que bajan a Egipto con peticiones de ayuda y buscan el apoyo de su caballería. Claro, que van a, si ellos están en problemas y en dificultades, pues buscan como que lo más poderoso que hay en ese momento para la guerra y que eran los caballos. Entonces, se van a Egipto, hay de los que bajan a Egipto buscando el apoyo de su caballería. Oiga, miren, se fían en la abundancia de sus carros y el gran número de sus jinetes, pero no hacen caso del Santo de Israel ni han consultado a Yahvé. Qué tremendo, es lo que les estaba diciendo, hermano. Cuando ya se vieron en problemas, como ya tenían reyes y ya Dios no iba adelante de ellos, salían corriendo a buscar el apoyo del que tuviera más poder, en ese caso los caballos, y no consultaban siquiera a Dios. Hasta eso llegaron ellos. Porque cuando uno quita al Señor del frente de uno, que Él vaya delante de nosotros, empezamos a confiar en otro montón de cosas que creemos que tienen el poder. Y ni siquiera son capaces de consultar al Señor si está bien o no está bien. Y esto le va a traer un montón de problemas al pueblo de Israel. Les va a traer un montón de problemas. Entonces, por eso si seguimos estudiando este animal, yo quería mostrarles esto para hacer esa reflexión y para que entendamos por qué Jesús no entró a Jerusalén montado en un caballo, sino en burro. Entonces, si seguimos estudiando este animal, el caballo, en las Escrituras y en Israel, encontramos que el rey David y Salomón lo usaron, pero haciendo caso omiso al mandato de Dios por medio de Moisés de no usarlo. Entonces, el estudio es mucho más amplio, pero yo quise traerles esto y comentárselos porque sí me llamó la atención de que Jesús entrara en un burro y no en un caballo. Cuando lo descubrí dije, wow, tremendo esto. Por eso cuando uno va al Apocalipsis vemos que cuando se desatan todas esas tragedias son unos caballos, pero obviamente también viene un caballo blanco, el fuerte y poderoso, pero entonces sí lo que nos confirma es que el caballo era un instrumento de guerra. Y Israel no lo necesitaba porque Dios iba delante de ellos. Miren, el Señor mismo les dijo en Deuteronomio, no, no, ustedes no necesitan eso. Yo voy adelante de ustedes, está con ustedes Dios. Ahí ojalá hiciéramos nosotros también esa reflexión. Si quieren estudiar algo más sobre este animal, de pronto después lo hacemos completo, pero yo quería mostrarles esto para que lo entendiéramos hoy que estamos hablando de Jesús entrando a Jerusalén en un burrico. Entonces, mis queridos hermanos, Jesús no entra en un burro solo por su humildad. Ojo, digo solo por su humildad porque obviamente sí tiene que ver con la humildad, porque eso era el burro, un signo de humildad y de paz. Pero no es solo por eso, porque hay personas que se enfocan solamente en eso. No, lo que hace es una entrada de verdadero rey. Lo que Jesús está haciendo entonces es una entrada de verdadero rey y rey de paz y de humildad, obviamente. Y cuando los reyes entraban a Jerusalén a ser coronados como reyes, entraban montados en un burro. Y los soldados y la gente importante decían Hosanna, Hosanna, se quitaban la capa, la tiraban al piso. Y por eso fue que lo que hizo Jesús ese domingo fue una entrada de verdadero rey y dueño además del cetro de rey y el bastón de mando. Entonces, como podemos ver aquí nuevamente la imagen más pequeña, pero lo que podemos ver entonces ahí ese día y lo que nosotros estamos celebrando ese día es Jesucristo que está entrando como verdadero rey. Entonces el domingo de Ramos es el día de la realeza de Jesucristo, es decir, Jesucristo verdadero rey del universo. Realmente el domingo de Ramos es el verdadero día de Jesucristo rey del universo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis queridos hermanos? Que como este es un tiempo litúrgico especial, entonces la iglesia nos pasa esta festividad para el último día del tiempo ordinario, antes de empezar el Adviento. Ahí celebramos Jesucristo rey del universo, porque este es un tiempo litúrgico especial, pero el verdadero día de Jesucristo rey es el día que entró a Jerusalén montado en un burrico como el rey del cual Dios habló por medio de Jacob a su hijo Judá, dándole
la insignia de poder y de autoridad, el cual Dios anunció por medio de Zacarías 9:9, y así como los reyes en Israel entraban en burro montados a Jerusalén a ser coronados como reyes. Ahora, entonces queda claro eso, ¿no? Queda claro esa primera parte de por qué Jesús entró montado en un burrito. Creo que está más que claro que se está cumpliendo la, la profecía dada por Dios por medio de Jacob a su hijo Judá, Génesis 49:8 en adelante, la de Zacarías 9:9 y de que los reyes entraban, en según Primera de Reyes 1:32 al 34, a Jerusalén montados en un burrico. Creo que eso ya para condensar está claro. Pero no fue lo único, no fue lo único. Yo quiero que miremos y entendamos por qué agitaron palmas. Vamos a mirar eso. Resulta, mis queridos hermanos, que las palmas en Israel se agitaban en una fiesta que se llama la fiesta del Sukkot. Es una fiesta ordenada por Dios. Ustedes lo pueden leer en Levítico 23. Ustedes si quieren léalo desde el 33. Yo lo voy a leer 40, pues por ahorrar espacio para no poner todo acá. Pero ustedes leanlo desde el 33 si quieren comprender un poquito más. Listo. Yo no lo pongo todo, repito, por espacio, pero bueno, vamos a leer la parte que más me interesa. Vamos a mirar por qué agitaron palmas, tal y como lo leímos en el Evangelio de Mateo cuando Jesús entró, y que además aquí está muy claro, mire, esta imagen lo representa muy bien, ellos agitando palmas. Entonces resulta de que en Israel, entre muchas fiestas que había otra fiesta que se llamaba la fiesta del Sukkot. Miren lo que dice, está en Levítico 23, va a leer el versículo 40. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de árboles de palmeras, de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Entonces, mis queridos hermanos, las palmas se usaban en Israel en una fiesta que se llamaba la fiesta del Sukkot, una fiesta donde Israel recuerda el tiempo que fueron peregrinos y caminaron por el desierto, y les recuerda también que Dios les cumplió la promesa de darles una tierra nueva. Por eso ellos, ojo a esto, hacen una cabaña de paja fuera de su casa y todos los días duermen y comen ahí afuera en esa cabaña, para acordarse que fueron por 40 años peregrinos en el desierto sin ninguna posesión. Ellos se van a acordar durante esa semana que ellos no tenían nada y que todo lo que ahora tienen fue porque Dios se los dio. Es una fiesta bonita porque van las familias, se visitan y miran cómo está la cabaña de los otros y comen allí con eso, con ellos. Por eso se llama también la fiesta de las tiendas o fiesta de los tabernáculos. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado mencionar una fiesta llamada la fiesta de las tiendas o tabernáculos. Pues es la misma fiesta del Sukkot. Pero hay algo bien interesante aquí, mis queridos hermanos. Miren qué interesante esto. Es una fiesta que a ellos les recuerda que ellos fueron peregrinos 40 años por el desierto, donde tuvieron muchas dificultades. O sea, no se murieron de hambre porque Dios les dio comida, maná, y Dios les dio agua para beber. Pero en el desierto lo único que hay es muerte, muerte. Entonces, mis queridos hermanos, es una fiesta que ellos recuerdan ese tiempo en el cual estuvieron caminando por el desierto, viviendo de la misericordia de Dios. Y miren qué tan bonito esto. Hacen una choza de paja fuera de su casa. Durante esa semana están en esa choza. Se reúnen, comen y sobre todo les recuerda a ellos que lo que ahora tienen es bendición de Dios porque ellos no tenían nada sino dificultades cuando andaban por el desierto. Y aquí tendríamos nosotros que reflexionar mucho y meditar sobre esto, porque nosotros somos muy desagradecidos. Nosotros debiéramos de tener una fiesta como esta que nos ayude a recordar que vinimos al mundo sin nada y que cuanto tenemos es pura e infinita misericordia de Dios. ¿Cuántos no valoran lo que tenemos? ¿Cuántos no valoramos lo que tenemos? Y miren, mis queridos hermanos, nada más real que esto. Esta gente caminó 40 años por el desierto, no tenían nada. Ahora que están cómodos, hacen una fiesta para recordar que lo que tienen es bendición de Dios.
Pero nosotros, hermano, somos soberbios, queremos más, no somos agradecidos, por eso no podemos disfrutar lo que tenemos, porque somos pensando en más, en más, en más y en más. Yo creo que de aquí nacería una reflexión muy grande para muchos de nosotros, que no somos capaces de valorar lo que Dios nos ha dado. Y estamos quejándonos con un techo, con 3 o 4 comidas al día, cuando hay gente que ni siquiera una comida, cuando hay gente que no tiene un techo, cuando hay gente que sufre, y nosotros más y más y más queremos más y somos desagradecidos, no agradecemos al Señor. Y muchas veces esos son reyesitos que nos alejan del Señor, como lo veíamos ahorita, somos desagradecidos y nos hace falta una fiesta como la fiesta del Sukkot. ¿Para qué? Para recordar y ser agradecidos con lo que tenemos porque es misericordia. No teníamos nada, nos vamos a ir sin nada y es un regalo de Dios. Pero ya habiendo hecho esto, resulta de que lo más importante del Sukkot es el último día de la fiesta. Y el último día de la fiesta del Sukkot se llama el día de los Sabna Rabá, que quiere decir la salvación es hoy. Ojo, los Sabna, la salvación es hoy. Y se hacía de la siguiente manera. El último día del Sukkot, o sea, el día de los Sabna Rabá, el sumo sacerdote bajaba del templo a la piscina de Siloé, que quiere decir en hebreo enviado o Mesías. Ojo a esto, presten atención. El último día de la fiesta del Sukkot, es decir, el Osabna Rabá, el sumo sacerdote baja del templo a la piscina de Siloé, que es la piscina del enviado Mesías. Cogía agua de esa piscina y subía al templo. Y cuando el sumo sacerdote subía con el agua de la piscina del enviado al templo, todo Israel danzaba con palmas alrededor gritando Osabna Rabá, es decir, la salvación es hoy, la salvación es hoy. Y cuando llegaba al templo, el sacerdote botaba el agua encima del altar. Miren qué tan interesante esto y cómo todo va conectando de una manera importantísima. Ahora, como esta agua era de Siloé, que quiere decir enviado Mesías, y como todo el Antiguo Testamento o pacto, por eso les dije eso al principio, apunta a Cristo el Mesías, a su primera venida, entonces la gente no dudó asociar la entrada de Jesús en Jerusalén agitando palmas también con el último día de la fiesta del Sukkot, el Osabna Rabá. Y por eso la entrada de Jesús a Jerusalén en burro no solo fue una entrada real, verdadero rey, sino también una entrada mesiánica. Jesús verdadero Mesías, gritando Hosanna, es decir, la salvación es hoy. Entonces Jesús es verdadero rey y verdadero Mesías. Entonces, ojo que miren, yo no sé si ustedes ya se habían dado cuenta o sabían que cuando nosotros vamos a celebrar el domingo de Ramos, estamos celebrando Jesús verdadero rey y Jesús verdadero Mesías. Verdadero rey, verdadero Mesías. Tremendo eso. Bien, ahora vamos a entrar en algo, mis queridos hermanos, que es, no lo narran las escrituras porque ellas se centran en esto que ya acabamos de ver, una entrada grandiosa de Jesús para que todo el mundo supiera que estaba entrando el verdadero rey, el dueño del cetro y el bastón, el rey de autoridad, y que estaba entrando el verdadero Mesías. O sea, por eso se enfocaron los evangelios en esto y no hicieron mucho énfasis en algo que no está explícitamente, sino implícitamente, pero que es igual de importante y fundamental. Vuelvo y repito, la Biblia no se centra en eso, pero esto que les voy a mostrar es fundamental e importante. ¿Por qué? Y para eso yo quiero acudir nuevamente a Juan 1.29, que les voy a estar mencionando muchas veces. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he ahí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Resulta de que Jesús subía a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Por eso es que la Semana Santa nace en una Pascua, que es la fiesta de las fiestas de Israel, donde el centro de la Pascua era el sacrificio de un cordero pascual. Entonces van conectando esto. Juan Bautista señala a Jesús como el Cordero de Dios. Jesús va a celebrar una Pascua y el centro de la Pascua era un corderito pascual. Y la ley decía que el cordero que se iba a ofrecer en la Pascua tenía que ser macho, menor de un año, sin defecto. ¿Eso dónde está? En Éxodo capítulo 12, versículo 5. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de un año o menor de un año, podrá ser cordero o cabrito.
Entonces, vamos a mirar estas tres características, sin ningún defecto, macho y de un año. Vamos a mirar estas tres características teniendo en cuenta lo que les dije, todo el Antiguo Testamento apunta a la primera venida de Jesús y lo que en el Antiguo Testamento era prefigura, en Cristo Jesús es realidad. Vamos a mirar las tres características. Debía de ser macho, Dios dijo que fuera macho. Ya vamos a ver por qué. Debía de ser menor de un año. Ahora vamos a mirar por qué tenía que ser menor de un año. Porque resulta de que los corderos mayores de un año desarrollaban muy bien el olfato. Y cuando iban al sacrificio y olían la sangre del sacrificio anterior, empezaban a retroceder. Y el cordero no podía ir al sacrificio negándose. El cordero tenía que ir al sacrificio voluntariamente, libre. Por eso los corderos pequeños, menores de un año, los llevaban al templo e iban al sacrificio libres sin echarse para atrás. Miren, mis queridos hermanos, todos los israelitas estaban obligados a celebrar esta fiesta para poder renovar el pacto con Dios. Se debía de matar un cordero por familia. Ahora, si la familia era muy pequeña, se permitía un cordero por dos familias. Ustedes se imaginan la cantidad tan enorme de corderos que se sacrificaban. Entonces, como se sacrificaban tantos corderos, y los corderos mayores de un año desarrollaban muy bien el olfato, y eso era un cordero tras otro que asesinaban, o que mataban, sacrificaban, pues entonces si el corderito ya había desarrollado el olfato, olía el sacrificio anterior y empezaba a retroceder, empezaba a echarse para atrás, y el cordero no podía ir al sacrificio echándose para atrás, tenía que ir libre y voluntariamente, pero ya vamos a ver por qué. Y tres, debía de ser sin defecto. En Israel no se le podía ofrecer a Dios nada manchado, tenía que ser puro, porque si no la gente iba a empezar a llevar los corderos, cojos, moribundos, todos los defectuosos. Y Dios, que conoce a los hombres y sabe que somos los mismos en todas las generaciones, para evitar que le dieran a él lo peor, lo que sobra, pidió que no se le diera nada manchado. Bueno, díganme si es verdad o no es verdad que todos somos así. Si Dios hubiera permitido que le dieran algo manchado, llevan los corderos tuertos, los ancianos, los que ya no sirven, los que eso hubieran hecho. Y nosotros decimos, ay, esta gente como es, no, mis queridos hermanos, nosotros somos igualiticos. Eso no nos han dado cuenta que hay una tragedia en algún lado y nos piden ayudas para esa gente y nosotros ¿qué hacemos? Vamos y buscamos lo que está roto, lo que está viejo, lo que ya era para botar. Y sacamos pecho diciendo, ay, yo como soy de bueno, como le ayudo a los pobres. No, lo que hiciste fue desencartarte algo que tenías para echar a la basura, para botar, y lo disfrazaste de obra, para sacar pecho. No, y no debe ser así. Para Dios o para los demás, que según Mateo 25:31 es tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, debe de ser lo mejor, debe ser lo que duele. Si no duele era porque era para votar y nos estamos desencartando. Nosotros hacemos lo mismo que así que hubiera hecho esta gente. Entonces Dios por eso no permitía que se le diera nada pues manchado. Ahora, vamos a mirar, ya habiendo explicado estas tres características, vamos a mirar qué tiene que ver esto. Y es porque resulta de que estas características prefiguraban nada más ni nada menos que a Cristo Jesús. Miren, macho porque el Cristo, el Mesías, Cordero de Dios, iba a ser hombre. Por eso entonces era macho. Menor de un año porque Cristo debía ir a la cruz a su muerte voluntariamente sin que nadie lo obligara, libremente y sin echarse para atrás. Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego, yo la doy. Y sin defecto porque Cristo debía de ser sin pecado. Por eso Cristo no tenía pecado. Lo dice San Pablo, fue en todo semejante a los hombres menos en el pecado. Hebreos 4:15 y lo dice también el apóstol Pedro. Ahora entienden entonces cómo todo en la Biblia conecta y Dios no hace nada porque sí. Con miles de años de diferencia, el Señor todo ya lo tenía bien organizado, bien planeado. Porque por eso, ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Domingo de Ramos? Ya les voy a decir. Entonces, ojo, vuelvo y repito, con miles y miles de años de diferencia en Dios todo está debidamente organizado y planeado. Éxodo 12:5 debía que ser macho, Jesús es hombre.
De un año, porque tenía que ir voluntariamente a la cruz, Jesús fue voluntariamente a la cruz, dijo, nadie me la quita, yo la entrego. Y sin defecto, porque tenía que ser sin pecado y Jesús no tenía pecado. Entonces, este corderito animal, para los que están viendo, este corderito animal era prefigura de Jesús, el verdadero Cordero de Dios. Por eso yo les dije, yo tengo que volverles a recordar esto y se los voy a volver a mostrar del grande, el grande. Miren, miren. Juan Bautista señalando a Jesús con el dedo de ahí, el Cordero de Dios. Es que es fundamental que lo comprendamos. Es fundamental que lo comprendamos. ¿Por qué? Porque ese corderito animal de Éxodo 12 de la fiesta de la Pascua y Jesús subió a Jerusalén a celebrar una fiesta de la Pascua. Ustedes ya están conectando con el jueves y el Viernes Santo, lo van a entender perfectamente si comprenden esto. Estaba prefigurando a Jesús, hombre verdadero, Cordero de Dios, el Cordero de Dios, nuestro Cordero de Pascua, el nuestro Cordero, el que nosotros comemos. Los judíos comían un corderito animal, nosotros comemos y ya van entendiendo el Cordero de Dios, Jesús. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Domingo de Ramos, ya sabiendo por qué las características y cómo ellas se cumplen en Jesús de Nazaret? En lo siguiente, yo aquí traté de buscar en internet una imagen, un bosquejo de lo que era el Templo de Jerusalén, que era una cosa enorme, grandísima. Después del año 70 que lo destruyeron los romanos, pues no quedó sino el muro de los lamentos y uno ve que la gente va allá y se ven chiquiticos en ese muro tan grande. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, mis queridos hermanos, con el Domingo de Ramos? Tiene que ver lo siguiente, presten atención. Resulta de que como eran tantos corderitos y tenían que cumplir tres características que ya no voy a hablar, no las voy a repetir, y como no falta el que aunque Dios diga una cosa, trata de hacerle conejo a Dios y trata de engañar a Dios, entonces no faltaría el que llevaría el cordero viejo, el cordero cojo, el cordero tuerco, el cordero aporreado, no faltaba. Entonces, los corderitos tenían que entrar 5 días antes del día que eran comidos en Pascua para ser revisados por los sacerdotes que cumplieran las tres características. Vuelvo y repito. Como eran tantos corderos, tenían que entrar 5 días antes, 5, para que los sacerdotes del templo los revisaran, que cumplieran con las tres características: macho, de un año, menor de un año y sin defecto. Entonces, ¿qué pasa? A ver si ahora sí ustedes me entienden. Si ustedes me entienden. Y ahora voy a esta imagen. Porque la Pascua, en la semana que Jesús murió, caía el viernes. Si nosotros miramos 5 días antes, eso nos da el día domingo. Entonces ya sabemos, es que aquí hay muchas cosas por decir. Ya sabemos que Jesús es el Cordero de Dios señalado por Juan Bautista, que era prefigurado en estos corderitos. Estos corderitos tenían que entrar 5 días antes, que nos da domingo, para que los sacerdotes del templo los revisaran y dijeran si eran actos o no eran actos para el sacrificio, para la cena. Entonces, les hice este bosquejo. ¿Por qué? Porque está sucediendo ese día algo que la Biblia no mencionó, pero que ahí está implícitamente importantísimo y fundamental para esta semana. Y es que mientras entraban los corderitos animales al templo por la puerta de los corderos, Jesús, el verdadero Cordero de Dios, llega a Jerusalén y se va derecho al templo también. ¿Ustedes no ven la similitud tan tremenda que hay en eso? ¿No ven la similitud que hay? Pero si leemos el texto bíblico, y vamos a tomarlo esta vez de Lucas, todavía hay más. No solamente nos lo aclara, sino que todavía hay más. ¿Por qué? Porque en Lucas 19:33 va a narrar lo mismo que ya leímos en Mateo. Si ustedes miran, es cuando le traen a Jesús el pollino, él se monta en ellos, entra a Jerusalén, en fin. Versículo 38 diciendo bendito el rey, ya vimos por qué es el rey, todo eso, ya vimos verdadero rey, pero verdadero Mesías ya descubrimos también. Pero para no hacer esto muy largo, miremos lo que dice el versículo 45. Y entrando en el templo, o sea, Jesús llega y se va directo al templo.
Los corderitos animales tenían que llegar directo al templo para que los sacerdotes los revisaran si eran aptos o no eran aptos para el sacrificio. Entonces está entrando al templo el corderito animal y Jesús, el verdadero Cordero de Dios, nuestro Cordero de Dios, nuestro, el Cordero nuestro de los cristianos. ¿Ven la similitud? Pero dice también el texto, comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración y vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Miren, mis queridos hermanos, cuando Jesús entra al templo, y no es el tema, pero ese templo tenía un montón de imágenes ordenadas a hacer por Dios, pero no es el tema, lo quiero simplemente mencionar. Jesús no se enojó por eso que estaba ahí, esas imágenes, nada de eso. ¿Saben por qué se enojó? Por los que estaban haciendo del templo, de las cosas de Dios, un negocio. Así que si usted ha tomado la fe por negocio, y ha convertido la fe en un negocio, el Señor va a llegar y va a coger un fuete espiritual y le va a dar duro a aquellos que han convertido la fe en un negocio. Por eso el Nuevo Testamento es fuerte y llama idólatras a los ávaros, a los que comercian con la fe. Y no es en contra del que recibe por su trabajo y no lo está haciendo por negocio, es en contra del que lo toma como un negocio. Cogió un juguete Jesús cuando llegó al templo y sacó a todos sus vendedores, a esos que habían convertido la casa de Dios, la casa de oración, en una cueva de bandidos comerciando con la fe. Entonces, y sigue diciendo, y enseñaba cada día en el templo, miren esto, a ver, durante 5 días los sacerdotes del templo revisaban a los corderitos animales que fueran aptos o no fueran aptos para el sacrificio. Y vemos que Jesús llega directamente al templo y durante esos días iba y enseñaba en el templo. Y los principales sacerdotes, ¿quiénes eran los encargados de revisar el cordero si era apto o no era apto para el sacrificio? Los sacerdotes. Y los principales sacerdotes y escribas y principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Entonces, mis queridos hermanos, voy a condensar esto para que lo comprendamos. Lo voy a condensar de esta manera. Y vuelvo a las imágenes y me perdonan que repita, pero muchas veces repitiendo es como nosotros nos grabamos las cosas. De tanto que no las repiten, no las terminamos grabando. O al menos eso es lo que yo hago cuando quiero aprenderme algo. Lo repito y cada vez lo aprendo y me lo grabo. Éxodo 12:5 decía que el corderito tenía que ser macho porque estaba prefigurando a Jesús que es hombre. De 1 año porque no tenía que ir el cordero libre y voluntariamente a la cruz sin echarse para atrás. Y prefigura a Jesús que también fue a la cruz voluntariamente. Sin defecto, prefigura a Jesús que no tenía pecado. ¿Cierto? Los corderitos debían entrar 5 días al templo antes de la fiesta para ser revisados si cumplían o no cumplían con las características. Por eso, cuando los corderos estaban entrando ese domingo a Jerusalén, Jesús estaba entrando a Jerusalén como verdadero rey, también como verdadero Mesías, pero también entonces como verdadero Cordero de Dios. Los corderitos eran llevados al templo, que era donde están los sacerdotes que los iban a revisar, y Jesús llega directamente al templo. Como durante esos 5 días los revisaban, entonces Jesús se lo va a pasar por esos días yendo al templo y conversando con los principales sacerdotes. Es decir, ahí vemos que Jesús, que es el nuevo Cordero, el verdadero Cordero de Dios, está siendo revisado por los sacerdotes. Si ustedes van a la Biblia y leen después de que Jesús entró a Jerusalén, se van a dar cuenta que durante ese tiempo Jesús hablaba con ellos y ellos le decían, por ejemplo, ¿qué piensas de darle dinero al César? Son preguntas que nosotros vemos simplemente como preguntas, pero no. Es una forma de cómo ellos como sacerdotes están revisando al verdadero Cordero de Dios. ¿Eres tú el Mesías, el que tenía que venir? O sea, lean ahí los evangelios, ya es una tarea para ustedes. Lean y verá que durante ese tiempo Jesús estaba hablando y dialogando con los sacerdotes del templo, que eran los encargados de decir si el cordero era apto o no era apto para el sacrificio. ¿Qué es lo tremendo de esto, mis queridos hermanos? Y simplemente les hago el adelanto. Que Jesús es llevado el jueves santo en la noche, con engaños en un juicio falso, ante el sumo sacerdote, Caifás. Ojo, ante el sumo sacerdote Caifás. Y en ese juicio que a Jesús le hacen, que lo tienen que poner bajo juramento,
para que diga la verdad en ese juicio, cuando ya Jesús dice, tú lo has dicho, yo soy, el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y dice, reo es de muerte. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que el sumo sacerdote, que era el encargado de custodiar la ley hasta que viniera el Mesías, no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote es el que está diciendo que Jesucristo es el cordero apto para el sacrificio. O sea, él no lo ve así, pero nosotros lo vemos así. Lo que él veía como quitarse a Jesús de encima y matarlo por falso Mesías, para nosotros es, entendiendo las escrituras, que lo que está diciendo es que Jesús es el verdadero Cordero de Dios, apto para el sacrificio, que cumplía con las características hombre, libre y voluntariamente a la cruz y sin pecado. Ustedes están viendo lo mismo que yo vi y que cuando lo vi dije, wow, bendito Dios, tremendo. Porque si partimos de entender este domingo, vamos a entender muy bien el jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Se dan cuenta la similitud tan tremenda que hay entre los corderitos animales que se comían en la Pascua y Jesús nuestro Cordero de Pascua, el que nosotros los cristianos nos comemos después de que Jesús celebró esa cena? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo el sumo sacerdote, ya no los sacerdotes comunes y corrientes que eran los que decían este cordero es apto para el sacrificio, sino el sumo sacerdote está diciendo que Jesús es apto para el sacrificio, el cordero apto para el sacrificio, y se dan cuenta lo tremenda que es el señalamiento de Juan Bautista cuando dice así, este es el cordero de Dios? ¿Se dan cuenta de la capacidad que tuvo Juan, el apóstol Juan, para entender esto y ponerlo por escrito? No narrándolo de la manera como yo lo estoy narrando, pero él sí lo entendió de esa manera y por eso es el que pone a Juan Bautista señalando a Jesús con el dedo. Porque lo entendió que Jesús era el nuevo Cordero de Dios. Y Juan, que habla de la Eucaristía en el capítulo 6 de una manera impresionante, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, que lo vamos a ver más adelante. Juan, que escribe el Apocalipsis, que no quites en esa idea de que el Apocalipsis es una tragedia hablando de que van a venir el fin del mundo con Almagedones. No, eso para los últimos 2 capítulos. Juan lo que está mostrando en Apocalipsis es una liturgia del siglo I, es decir, una Eucaristía vista desde los ojos de Dios. Hermano, no me creen, vea, aquí tengo este libro. No, este es la Cena Pascual, perdón. Yo les he recomendado varias veces este libro del doctor Scott Hahn, La Cena del Cordero. Este libro explica cómo es que el Apocalipsis es una Eucaristía, una liturgia del siglo I vista desde los ojos de Dios. Por eso en Apocalipsis 1:10 dice que fue llevado arriba. Es una revelación espiritual. Tengo además otro libro y es no escrito, ni siquiera es escrito por un católico, es escrito por un pastor protestante, pero no de esos que andan con odio contra la iglesia y todo eso, no. Un hombre que se nota la formación que tenía, se llama Días de Venganza. Este es uno de esos libros que ayuda a entender el Apocalipsis de una manera impresionante. Nos quitaríamos nosotros una venda tremenda que nos han metido los testigos de Jehová y otros frente al Apocalipsis. Porque el Apocalipsis solamente habla del fin del mundo para en los últimos dos, o de la parucía, la segunda venida de Jesús en los últimos 2 capítulos. Solamente les menciono eso por si alguno de ustedes se quiere animar y quiere salir de ese miedo que le da la palabra Apocalipsis. No, es un libro de esperanza, es un libro maravilloso. Entonces, mis queridos hermanos, yo espero que ustedes hayan visto lo mismo que yo vi y les estoy mostrando y que agradezco haber conocido algún día. Y no para quejarme y decir, no, yo por qué no sabía esto. No, dele gracias a Dios, que ahora lo sabe, que ahora lo puede vivir, que ahora lo puede reconocer de esa manera. Entonces, con esto ya para concluir, el domingo, ahora yo pongo aquí día primero. ¿Por qué pongo día primero? Porque resulta de que los judíos no cuentan la semana como la contamos nosotros. Ellos cuentan Shabbat, día primero después del Shabbat, día segundo después del Shabbat, día tercero después del Shabbat, día cuarto, quinto, sexto y otra vez Shabbat. Entonces, nosotros lo llamamos domingo porque ya después, de hecho en Apocalipsis 1:10, los cristianos empiezan a reunir el primer día de la semana
Y después ese día es llamado Día del Señor, porque en ese día fue que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y los cristianos empezaron a reunirse ese día. Entonces yo lo pongo simplemente para hacer la aclaración. El domingo de Ramos, que nosotros celebramos, sería el día primero para los judíos. Después profundizamos eso si quieren. ¿Y qué es lo que celebramos entonces el domingo de Ramos con lo que acabamos de ver en esta catequesis? Que Jesucristo es verdadero rey, por eso entró montado en un burro, cumpliendo la profecía de Génesis 49:8 y de Zacarías 9:9, y cumpliendo lo que los reyes en el Antiguo Testamento, cuando iban a ser ungidos como reyes, entraban en burro a Jerusalén. Como verdadero Mesías enviado, por eso se agitaban palmas y decía, Hosanna, Hosanna, al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna, la salvación es hoy. Y como verdadero Cordero de Dios, prefigurado en Éxodo capítulo 12, porque Jesús va a celebrar una Pascua donde se comían un cordero en familia. Por eso nosotros, la familia de Dios, vamos a comer ese cordero y lo venimos comiendo desde allá. Entonces, como verdadero Cordero de Dios, que cuando entró a Jerusalén, llegó directamente al templo donde entraban los corderitos animales para ser revisados por los sacerdotes. Jesucristo fue revisado por los sacerdotes, dialogando con ellos, y en últimas por el sumo sacerdote, que declaró que era apto para el sacrificio. Jesús, nuestro Cordero, fue apto para el sacrificio y cumplió estas tres características. Y de esto lo ampliaremos un poquitico más cuando lleguemos al día viernes. Sí tengo que decir que es tremendo que el hombre que estaba para custodiar la ley hasta que llegara el Mesías, tuvo al Mesías de frente y no lo reconoció. Lo tuvo al frente y no lo reconoció. No fue capaz de decir, este es el Cordero, reconocer que era el Cordero, que era el Mesías, que era el enviado, que era el Rey. Y lo que hizo fue matarlo, ordenar que, decir que era apto para el sacrificio, pero con eso se cumplían las escrituras. Pero lo menciono porque muchos de nosotros llevamos 40, 50 años en la iglesia y Jesús se nos para al frente y no somos capaces de reconocerlo. Y no somos capaces de reconocerlo porque no leemos las escrituras, no profundizamos en ellas, no sabemos ni qué hacemos, hacemos todo por cumplimiento, porque sí, por tradición, y ya es hora de que eso cambie. Está siendo hora de que cambie, de que nos formemos y sepamos qué celebramos, por qué lo celebramos, cuál es el fundamento bíblico de eso que estamos celebrando. Y busquemos por medio de eso darle el profundo sentido espiritual que tiene esta semana. Tiempo para pasear hay más. El Señor te va a dar mucho tiempo para pasear si tú lo pones a Él adelante, como se ponía cuando iban a la guerra y siempre vencían. Pero cuando pones otras cosas, se te vienen un montón de problemas, se te complica la vida, porque has puesto otros reyes adelante y has quitado al Rey de reyes, Señor de señores, que es el que puede solucionar tu problema. Así que, para no hacer el video mucho más largo, lo voy a dejar ahí. Creo que esta semana tiene toda que ver. O sea, lo más difícil para mí es conectar las cosas, pero voy a tratar de conectarlas haciendo un pequeño resumen antes de arrancar el próximo video, porque todo va conectado. Todo va conectado. Entonces yo era hasta dónde llego, hasta dónde voy, pero bueno, creo que hasta aquí está bien. Alguna vez di este retiro en mi parroquia, fueron de 8 de la mañana a 4 de la tarde y al último me estaba viendo, digámoslo así, encartado para tratar de decir todo, me tocó resumir. Entonces para mí no es fácil conectar todo esto y hacerlo no muy largo, pero miren, si ustedes empiezan a cogerle sentido a esto y amor a esto, no importa el tiempo que necesiten sacar para aprenderlo. Así que bueno, a los que no son parte del canal, yo los invito a que se suscriban, a que toquen la campanita, denle like, hagan comentarios, hagan sus preguntas. Todo eso ayuda para que el algoritmo de YouTube vea que es un material que le está interesando a muchas personas y pues trate de recomendarlo. Este de pronto no es un material que le guste mucho a YouTube, porque lo que más deja es todo lo que tiene que ver con vulgaridad y con otro montón de cosas, pero pues yo creo que la tarea es más de nosotros, de compartirlo en todos los grupos que tengamos, de reunirnos en comunidades, en pequeños grupos. Yo conozco pequeños grupos que se reúnen, cogen su Biblia, ponen el video, le van poniendo pausa, van mirando las citas bíblicas, van así, y van creciendo y van aprendiendo. Ese es el trabajo que nos corresponde hacer, es lo que yo siempre les digo. Por favor, compartan en sus grupos, con sus familiares, amigos y conocidos. A ver si empezamos, al menos
que en esta próxima semana que el Señor nos regale, Semana Mayor, Semana Santa, lleguemos a celebrar esta fiesta con un poquito de conocimiento en cada cosa que hagamos, de qué es lo que estamos celebrando, de qué es lo que está sucediendo, por qué lo hacemos y dónde está el fundamento bíblico de eso que estamos haciendo. ¿Listo? Así que nos veremos entonces, Dios mediante, con el jueves y trabajaremos toda la semana en lecciones para que lo tengan presente. ¿Listo? Un abrazo, hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión en el Jueves Santo. Bueno, ¿por qué? Porque entonces ya nosotros entendemos el día lunes, martes y miércoles. Ustedes nos han dado cuenta que en Semana Santa esos 3 días como que uno no sabe mucho, no hay mucho que hacer, entonces se hacen otras actividades, etcétera. Pues no hay una festividad así como grande. ¿Por qué? Porque recuerden que los sacerdotes tenían que revisar durante 5 días que el corderito fuera apto. Entonces, cuando Jesús está hablando, yendo al templo, como lo decía ahí al final, y hablando con los sacerdotes, son esos días en los que ahí entendemos el lunes, martes y miércoles, que es el momento en el que ellos están dialogando con él, como revisándolo. Y vamos a pasar al jueves, debiera decir el viernes, pero vamos a pasar el jueves porque Jesús adelanta la cena pascual, pero eso se los voy a explicar en el próximo video. Entonces, de una vez entendemos esos 3 días. Son los 3 días en los cuales los sacerdotes están revisando a Jesús que cumpla con las 3 características que tenía que cumplir el Cordero de Dios. Y una vez sacamos esos 3 días, entendemos qué está sucediendo ahí, miramos si quieren los evangelios, leemos que hablaba Jesús con ellos y ahí entendemos esos 3 días. Y ya entonces Jesús adelanta la cena y por eso pasa para el jueves y entraremos entonces con el Jueves Santo. Listo, que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos en una próxima ocasión.